Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión. Se reanuda la sesión y comenzamos con el punto del orden del día relativo al dictamen del proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. Les recuerdo que finalizado el debate correspondiente a este punto se votarán las enmiendas de esta iniciativa. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa tienen la palabra por el Grupo Mixto, que en este turno también fijará posición. En primer lugar, la señora Micó. Entonces, el señor Rego Candamil. No. La señora Santana Pereira. Cuando quiera. El señor Rego, perdón, que no le había visto. Señor Rego, tiene la palabra. Grazas, señora presidenta. Moi bon día. Silencio, por favor. En relación con esta lei, gustaríanos comezar por deixar sentadas dúas cuestións. En primeiro lugar, o BNG entende que é necesaria, mas tamén, en segundo lugar, que é insuficiente. Necesaria porque se trata de combater os abusos que as grandes empresas de servizos cometen todos os días. E todos e todas nós somos vítimas deses abusos. O conxunto da cidadanía é vítima deses abusos. Precisamente cando temos un problema en algún dos servizos, temos que chamar á empresa fornecedora e o habitual é que nos responda nesa situación, ademais normalmente de urxencia, que nos responda unha máquina e, ademais, no caso de moitas e moitos de nós, que non o faga na nosa lingua. Lóxicamente, isto é un problema, un duplo problema de vulneración de dereitos. E o que podemos constatar é que a atención automatizada ou a atención telemática son precisamente recursos destas grandes empresas para evitar ou adiar o cumprimento das súas obrigas cos clientes e coas clientas. Son recursos para aforrar en persoal e recursos para demorar a conveniente resolución dos problemas xerados ou demorala a conveniencia de cada empresa. E é insuficiente porque non aborda cuestións que non nos parecen esenciais e que o BNG incorporou como emendas. Por exemplo, a atención presencial, garantir a atención presencial, que debe ser, ao noso xuízo, un dereito, ou abordar tamén un sector en que máis abusos se producen, como é o sector bancario. Neste caso, as forzas, fundamentalmente, que apoian o goberno, o que fixeron foi rexeitar este tipo de emendas alegando que estaba en tramitación unha lei específica como a lei do cliente financeiro. Mais a cuestión é que non entendemos por que non poden ser incorporadas nesta lei, sobre todo tendo en conta que a lei do cliente financeiro continúa en tramitación e dadas as actuais
circunstancias, pois tampouco temos a certeza de que esa tramitación chegue a ser completada. Por tanto, non pasaría nada, non acontecería nada se xa as fósemos incorporando. O BNG entendemos, presentamos enmendas para resolver todos estes aspectos. Congratulámonos especificamente de que se incorporasen aquelas que teñen que ver coa lingua, coa atención na nosa lingua, que debe ser un dereito tamén para garantir os dereitos de todos os usuarios e as usuarias, mas non esa atención presencial. E reparemos que estas dúas cuestións, lingua e atención presencial, terían un duplo efecto moi benéfico, porque garantirían a creación de empregos e, ademais, evitarían as deslocalizacións que tan habituais son precisamente neste sector, no sector dos servizos. Por tanto, creemos que aínda temos a oportunidade de incorporar enmendas ou transaccionais que nos mantemos vivas en relación coa atención presencial, que mellorarían esta lei e que terían, como digo, ese duplo efecto de garantir dereitos lingüísticos e de favorecer a creación de emprego. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Santana Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿saben de qué va esta ley? Pues esta ley va de esa madre que llama a su compañía eléctrica porque le han cobrado el doble de la factura y la tienen 40 minutos con música de espera. Va de ese abuelo que llama a su banco porque tiene un problema y lo que encuentra al otro lado es una máquina que no deja de repetirle marque 1, marque 2, marque 3. Va de aquellas personas con discapacidad que tienen un problema con un servicio prestado y, sin embargo, no pueden resolverlos porque no reciben una respuesta adaptada para que ellas puedan comunicarse adecuadamente. De eso va esta ley. Va de dignidad, va de respeto y va de humanidad. Porque lo que está en juego no es solo que nos atiendan, lo que está en juego es cómo nos tratan. Desde Podemos celebramos que salga adelante esta ley de servicios o de atención a la clientela y que se ponga por fin por fin límite a los abusos de las grandes corporaciones. Por fin la atención va a ser gratuita, porque ya está bien de tener que pagar encima porque nos atiendan y por reclamar nuestros derechos. Se ponen tiempos máximos de espera, porque, como todas sabemos, la paciencia no es infinita. Y se garantiza que nos atienda una persona de verdad y no un robot que está programado para que nos cansemos y colguemos y dejemos de reclamar. Y además se obliga a las empresas a ofrecer una atención accesible no solo a las personas que puedan tener cualquier tipo de diversidad o de discapacidad, sino también a las personas mayores. Todo esto son mejoras que se van a notar evidentemente en la vida diaria y sí, para nosotras son conquistas, porque cada vez que se regula pues lo que las grandes empresas, las grandes corporaciones no quiere que se regule, pues la ciudadanía lo que hace es ganar un poquito, aunque sea un poquito de poder. Ahora bien, desde Podemos lo tenemos claro, hay que velar porque esta ley se cumpla, porque si no, todo el trabajo hecho en esta ponencia no va a servir para nada. Por eso vamos a exigir que la norma tenga sanciones ejemplares, que tenga auditorías públicas y además recursos suficientes para las
para sobre todo las comunidades autónomas, que son especialmente las competentes para que cumplan su cumplimiento y que puedan controlar el cumplimiento de la ley. Nosotras lo tenemos claro, cuando una familia humilde tiene que pelear 3, 4 meses porque se le ha cobrado, por ejemplo, indebidamente una factura, o una persona mayor se ve sola frente a una multinacional, esto también es desigualdad. Y esta ley lo que va a hacer es romper esas desigualdades y, por lo tanto, nos parece un avance. Vamos a apoyar la ley, como ya hemos hecho saber. Pero también queremos que sepan las grandes empresas, como ya hemos dicho, que no vamos a mirar a otro lado y que vamos a estar pendientes de su cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Egunon, jaun Andreok. Gaur denbora eta espazioan bidaiatu duen lege bat onartuko dugu. Aurreko legealdian senatuan izapidetzen ari zen gorten desegiteak tramitazio eten ondoren. Azkenean aurrera atera ahal izango da gaur 2023 urtean bidean gelditu zen legea. Horrela 2 urte beranduago amaiera emango diogu ibilbide luze bati, ganbara honen gehiengoak baiezko botoa ematen badio, eta kontsumitzaileen bermeak eta segurtasuna indartzen dituen legea indarrean sartuko da senatuaren tramitazioa amaitu eta gero. Aurreko legegintzaldian proiektu hau atarian geratu zen, gaur egun urrunago joan garela esan dezakegu. Bezeroak babesteko anbizio handitu eginda, eta guztion artean 2023ko legea izan zitekena hobetzen duen akordio zabalak lortzen jakin dugu. Quiero empezar felicitando y agradeciendo el trabajo de los ponentes, de Anne, de la letrada de la Comisión Mercedes Cabrera y de forma especial reconocer la tenacidad del diputado de Sumar, Félix Alonso, por su empeño en sacar adelante este proyecto y lograr consensos con los distintos grupos, también con el nuestro, incorporando numerosas enmiendas y transaccionales e incluso permitiendo correcciones de última hora. En la última década, la protección de los derechos de las personas consumidoras han cambiado profundamente, han cambiado los hábitos de consumo y también el marco normativo, especialmente a nivel europeo. La Unión Europea ha aprobado numerosas normas que refuerzan la protección de la ciudadanía, regulando distintos sectores y creando mecanismos que garantizan la aplicación real y efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Las crisis económicas recientes y, sobre todo, la pandemia nos han enseñado, además, que es imprescindible ofrecer una protección especial a las personas más vulnerables y a aquellos colectivos que pueden encontrarse en situación de indefensión o desigualdad. Vivimos un cambio profundo en los hábitos de consumo. Hoy contratamos más a distancia, con menos documentos, a veces incluso de manera verbal o mediante contratos de adhesión. Se han multiplicado las plataformas y las formas de publicar y vender productos y servicios y, en muchos casos, intervienen varias empresas en una misma relación de consumo. Hemos cambiado nuestra forma de vida y, con ello, la forma de consumir. Por eso, este texto que hoy aprobamos supone un avance muy importante, porque independientemente de que los cambios, los derechos y los deberes que rigen los servicios de atención a la clientela deben ser igualmente exigibles y garantes para las personas consumidoras. En la tramitación del proyecto hemos puesto el foco en... Un momento, señora Vaquero. Por favor, yo ruego silencio. Hay mucho ruido de fondo en la sala, por favor. Gracias, presidenta. En la tramitación del proyecto hemos puesto el foco en que las personas consumidoras vulnerables cuenten con una mayor protección por parte de los servicios de atención a la clientela, reforzando su seguridad. Este ha sido, sin duda, uno de los grandes objetivos compartidos por todos los grupos. Y quiero destacar también otro logro importante, la garantía de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras. Esan bezala, beste lorpen garrantzitsu bat ere nabarmendu nahi dut. Kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen bermea. Gaztelania ez den beste hizkuntza batean bizi eta mintzatzen garen pertsonak ofiziala den lurraldean gure hizkuntza hartatuak izan gaitezela bermatzea babesten du. Hau da, norbera bere herrian, bere hizkuntza zerbitzua jasotzeko eskubidea.
Aurrerapen hori pausu garrantzitsua da, eta bi hizkuntza ofizial dituen lurralde batean, batez ere, bi hizkuntza ofizial dituen lurralde batean bizi garenontzat. Gogoan izan dezagun kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesa dela gure politika sozial eta ekonomikoaren printzipio gidarietako bat, eta horrek esparru juridiko sendoa eskatzen du. Segurtasuna, osasuna eta bidezko interesak bermatuko dituena, informazioari eta hezkuntzari arreta berezia eskainiz, eta batez ere, pertsona ahulenei babesa berezia emanez. Gaur egun lege honekin, naiz eta hobetu beharreko alderdiak egon, beti direlako, pauso sendo bat ematen da. Zerbitzuak ematen dizkiguten bezeroentzako arreta zerbitzuak kalitatezkoak izan daitezen, kontsultak eta goraberak modu duinean konpontzea berma dezaten, eta funtsezko zerbitzu hori erabiltzen duten kontsumitzaileak babes ditzaten. Mila esker. Muchas gracias, señora Vaquero. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Cruzat Domènech. Silencio, por favor. Senyor Cruzat, quan vulgui. Hola, moltes gràcies, presidenta. Aquesta llei il·lustra perfectament on ens trobem en la política espanyola. Primer, una llei amb un ritme legislatiu lentíssim, segrestada per la incapacitat del govern de l'Estat d'entendre que quan no es té majoria absoluta és necessari negociar per arribar a acords i que si no es fa per aconseguir aquests vots no es pot avançar. El projecte de llei pel que regulen el servei d'atenció a la clientela va entrar al Congrés el 8 de març del 2024. És una llei sense massa gruix, curta d'articles i recollida en només 29 pàgines, però malgrat això va acumular una pròrroga darrere l'altra i no va ser fins al 19 de juny del 2025 que es va constituir la ponència per tramitar la llei. Total de 469 días... Por favor, yo ruego silencio. Es que hay muchísimo ruido en la sala. Senyor Cruzat, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Un total de 469 dies per començar el tràmit parlamentari amb la constitució de la ponència. 67 setmanes d'espera per no entendre que sense majoria absoluta fan falta acords. Segon, una llei recentralitzadora. La proposta inicial de la llei atemptava directament contra les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum, d'acord amb l'establert en l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, com deia, aquesta era una llei recentralitzadora. De fet, com totes les lleis que impulsa el govern, mitjançant l'excusa de coordinar millor l'acció política, l'excusa de crear una agència estatal, un programa nacional o l'enèsim observatori sectorial, l'excusa d'homogenitzar els tràmits que han de fer els ciutadans, l'excusa de mobilitzar recursos econòmics de diferents administracions o directament l'excusa d'establir el millor criteri de l'Estat en aquella matèria per sobre del criteri que pugui tindre la Generalitat de Catalunya. Tercer, aquesta era una llei gens respectuosa amb allò que ens caracteritza a Catalunya i ens fa singulars. En aquest cas, aquesta era una llei gens respectuosa amb l'ús del català. El text original de la llei deixava els drets lingüístics dels catalans completament desprotegits i en tots els tràmits que féssim els ciutadans davant de les empreses només es garantia l'ús del castellà. De fet, s'imposava sempre l'ús del castellà. Per tant, una proposta com ens trobem sempre amb les iniciatives del govern, sense cap mena de respecte pel català i amb un menyspreu continuat cap als ciutadans de Catalunya.
És per això que durant el tràmit de la llei vam posar sobre de la taula els elements necessaris per corregir totes aquestes mancances i introduir les modificacions necessàries per eliminar aquestes amenaces que hi havia pel català i per Catalunya. La primera, la incorporació de la disposició addicional Catalunya, una disposició que estableix que la llei del servei d'atenció a la clientela actuarà a Catalunya en allò que no suposi en el règim competencial de l'Estatut de Catalunya. Per tant, primer l'Estatut, primer Catalunya i després aquesta llei. La segona, la incorporació de totes aquelles esmenes anomenades lingüístiques, aquelles modificacions que vam treballar en Plataforma per la Llengua i que donen cobertura als drets lingüístics dels catalans. Unes modificacions que han permès posar el focus dels drets en els ciutadans i no en les empreses que presten els serveis o venen els seus productes. Per entendre-ho de manera fàcil, el dret a utilitzar el català vindrà donat pel lloc on estigui ubicat o on visqui el client d'una empresa i no pas per la bona voluntat de l'empresa ni per on és la seu de la mateixa. Això, que un català es pugui adreçar en català a una empresa de Galícia que li ha venut algun servei o algun producte i que aquesta tingui l'obligació de contestar-li en català, això, tot sigui dit de passada, va fer explotar el cap de la dreta i de l'extrema dreta, estripant-se les vestidures per atrevir-nos a protegir així el català. Però escoltin una cosa, una empresa ha d'entendre que si vol vendre els seus serveis o productes per tenir els diners dels clients catalans, han d'adreçar-se a ells en català. I si no vol fer-ho no passa res, però que renunci a tenir-nos de clients. Ras i curt, o en català o sense els nostres diners. Finalment, aquesta llei també ha estat l'exemple de la precarietat aritmètica del bloc del govern. Un bloc que ha perdut esmenes clau per la seva manca de capacitat negociadora i sobretot per no entendre que el govern no compta amb la majoria absoluta que es pensa que té. I m'ho han sentit dir moltes vegades, sense majoria absoluta s'ha de negociar, de les negociacions n'han de sortir acords i els acords s'han de complir. Aquesta és l'essència de la democràcia i si no es respecta, ja saben tots el que passa. Es pot aguantar el poder, però no es pot governar. Així que avui, que ningú s'equivoqui. Després de mesos de treball, avui s'aprovarà aquesta llei. Però serà perquè fa molt de temps que vam arribar a un acord i el vam signar. Però que ningú s'emocioni. Amb l'anunci del bloqueig de la legislatura ja vam advertir que aquesta era una de les 5 lleis que sí que permetríem la seva aprovació. Perquè és evident que si denunciem els incompliments del govern, nosaltres no caurem en l'error de ser qui tampoc compleixi els acords signats. Però, com deia, que ningú s'equivoqui. Aquesta llei no s'aprovarà perquè hagi canviat res des del dia que vam presentar les esmenes a la totalitat. Tot el contrari, els dies que han passat ens han donat la raó de manera contundent. Com deia, hi votarem a favor perquè aquesta és una llei de les poques lleis en les que s'ha respectat l'acord arribat amb Junts. I, per tant, un cop incorporades les nostres propostes i tenint en compte que aquestes són positives i necessàries pels catalans, nosaltres complirem la nostra part de l'acord. Passada aquesta, ja només els hi quedaran 4 lleis i amb la que tractarem després en el punt següent ja només n'hi quedaran 3. 3. Gaudeixin del que han aconseguit amb la seva irresponsabilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Cruzat. Pel grup parlamentari republicà té la paraula el senyor Salvador Iguodà.
Bon dia a tothom. Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats i diputades. Primer de tot, gràcies a la feina feta pel ponent, el senyor Fèlix Alonso. També moltes gràcies a la lletrada Mercedes Cabrera, sense la qual estic convençut que aquesta llei hauria costat més de sortir, sent generós. Senyora presidenta, senyors presidents i diputats, avui fem un pas útil concret a la gent per garantir l'atenció a la clientela amb terminis clars, drets exigibles, obligacions reals per a les grans empreses. Aquesta llei situa el benestar dels consumidors al centre, posa fi a abusos quotidians i reforça drets que fins ara depenien massa sovint de la bona voluntat de les companyies. El primer eix, el més rellevant per al nostre grup, és el dret d'atenció en català i en la resta dels idiomes cooficials. Per fi, reconegut com a obligació jurídica i no com una concessió de bona voluntat, normalitzant allò que hauria de ser normal en un estat plurilingüe i no el 2025, sinó molt abans. Però, a poc anem fent passes. A Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears s'haurà de poder ser atès en català, igualment en euskera a Euskadi i a Navarra, i en gallec a Galícia. Quan així ho sol·liciti, la clientela i el servei es dirigeixi a territoris amb llengua oficial pròpia. Això és inclusió i respecte. Cadascú serà atès en l'idioma oficial que demani dins la seva comunitat, sense que hi hagi idiomes per damunt dels altres. I aquí hi ha algunes coses que he sentit que no són del tot certes. Aquest avanç arriba després d'una feina tenaç d'Esquerra Republicana. Una feina tenaç d'Esquerra Republicana que la gent de la ponència ho sap. D'entrada, vull recordar que això no comença el 2024, com algú ha dit. No comença el 2024. Aquesta llei ja estava pactada, quan altres menjaven crispetes, estava pactada i el català estava ja estava com un compromís adquirit a l'any 2023, quan la llei estava tancada i va decaure perquè vam anar a eleccions. Així que lliçons d'alguns poques, molt poques, perquè llavors menjaven crispetes. Això era traïció a la pàtria. Ja haguessin tingut aquesta llei si ho haguessin fet d'una altra manera. En aquest camí hem escoltat la societat civil i les entitats lingüístiques com Plataforma Catalunya, no des del 2024, des de molt abans. Hem treballat perquè, més que fer electoralisme, el que ens interessava és que tota aquesta cambra, la majoria d'aquesta cambra, entengués que un estat plurinacional, plurilingüístic, plurilegislatiu és això, respectar les llengües sense supremacisme lingüístic, i això és un pas endavant pels independentistes i pels que creuen que un altre estat és possible. Per la qual cosa ens enorgullim de fer aquesta pedagogia, aquesta didàctica. La llei aporta millores immediates i tangibles en la vida quotidiana. El 95% de les trucades s'hauran d'atendre en menys de 3 minuts i es garanteix poder parlar amb una persona no només amb màquines, sempre que el client ho demani. Es redueix a 15 dies el termini màxim per resoldre les reclamacions, superant definitivament pràctiques de dilació i indefensió. Als sectors essencials hi haurà disponibilitat d'atenció 24 hores, els 365 dies, per no deixar cap incidència urgent sense resposta. I les respostes sense tallar cap tipus de servei, com deia abans. Vull destacar de manera clara algunes esmenes d'Esquerra Republicana que han millorat el text i que avui formen part de la llei. Crec que és important remarcar-ho. Proporcionalitat per a petites comercialitzadores amb menys del 5% de quota, flexibilització d'obligació com 24/7 pensades per a grans grups operadors, perquè també hem volgut protegir a les petites companyies perquè poguessin competir amb aquests oligopolis energètics, etc., que tenen més del 80% del mercat. La mesura bona era una altra, que no dic aquí, però que alguns ja saben de què va, per això somriuen, però com a mínim hem aconseguit això. Definició de persona d'edat avançada com a major de 65 anys, evitant ambigüitats i garantint drets i adaptacions clares, dret a atenció personal humana sempre que el client ho requereixi per assegurar un tracte digne i resolutiu, garantia que no es pugui suspendre un servei mentre hi hagi una reclamació en curs, també si és un sistema extrajudicial protegint el dret efectiu i queixar-se sense por a represàlies, etc. Limitació també de l'espam comercial, això és important, identificador específic per a les trucades de màrqueting, obligació del bloqueig per part de les operadores i nul·litat dels contractes tancats en trucades no consentides. Tot això ho heu patit com a consumidors moltíssims de vosaltres i moltíssims dels ciutadans i crec que avui fem una passa endavant a millorar-ho. Ara bé, persistirem en dues esmenes que igual encara avui podem convèncer la gent que les voti a favor. Dues esmenes que estan vives i per nosaltres són fonamentals. La primera, l'aplicació de la norma més favorable al consumidor, en cas de conflicte
o concurrència de normes per garantir al màxim la protecció en tots els supòsits. Aquesta creiem que és una esmena interessant i creiem que hi ha una altra esmena molt interessant que jo crec que hauria de repensar-s'ho la gent d'aquesta cambra per votar-li a favor, que és la següent. Atenció presencial i adequada amb cobertura territorial mínima. Atenció presencial adequada amb cobertura territorial mínima. Això és important, que hi hagi persones, perquè això va bé per als petits municipis, per tot plegat. Això és d'una vida, i crec que això d'aquí és important i demano a les seves senyories que replanteixin el vot en aquest punt. Aprovar aquesta llei és dotar-se d'eines millors que milloren la vida de la gent. Per el compromís no s'acaba avui, caldrà vigilar, fermesa en el compliment, règims sancionadors, quan calgui, perquè cap dret quedi no complert i es pugui multar qui no faci servir això. Així que instem al govern i a les autoritats competents a garantir recursos, inspecció, etc. I per últim punt, evidentment, que tot això d'aquí s'ha fet sense que hi hagi cap tipus d'intromissió en les competències de la Generalitat de Catalunya. Això també ho hem vetllat i saben que tota aquesta llei té una frase que es pot dir sempre respectant les competències de les diferents comunitats autònomes, en el nostre cas, de la nostra nació, i el nostre país i el nostre govern. Moltíssimes gràcies a tots i enhorabona si avui surt aquesta llei perquè hem fet una passa més a millorar la vida de les persones, que d'això es tracta moltes vegades. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Alonso Cantorné. Gracias, presidenta. La ley que aprobamos hoy es fruto, como se ha dicho, del trabajo previo de la 14 legislatura, donde se avanzó y mucho. En lo sustancial es continuidad de lo que en su día se consensuó. Lo que ha cambiado es la correlación de fuerzas y que en el relato, desgraciadamente, prime más el derribo que la construcción. Y esta ley es una excepción en los tiempos del cólera. Y por eso quiero empezar con los reconocimientos. El mérito es de la suma de la gente del Ministerio. El trabajo de ellos, de los técnicos de la comisión, de los asesores parlamentarios, de los portavoces, a todos ellos se lo agradezco. Encara que és cert que alguns han fet suar la cansalada i han defensat l'energia amb el factor de les petites i les mitjanes empreses. Gràcies, Josep Maria, gràcies, Jordi. Gracias a la Plataforma per la Llengua. De la actitud siempre colaboradora de los grupos vascos, Bildu y PNV, de Podemos, del BNG y del resto de los grupos del mixto, a los que se lo agradezco personalmente por su buena actitud hacia el acuerdo. Sin olvidarme del Partido Popular, que a pesar de mantener una línea general de no acuerdo, ha permitido, y hay que reconocerlo, que algunas de las enmiendas no sean spam contra los consumidores. Gracias. A los compañeras del PSOE, a Noelia y a Iñaki, porque cuando trabajamos juntos podemos ser capaces de transformar este país para hacerlo más justo y equitativo. Lógicamente, mis agradecimientos a la letrada Mercedes Cabrera y a la presidenta de la Comisión, Alda Recas, pero sobre todo no quiero dejarme a dos puntales de esta ley, a Magda Muñoz y a Celia Mayer, que junto a Dani, Mercedes y Dayan han hecho que el recorrido sea más ordenado y menos caótico que mis negociaciones. Tampoco quiero olvidarme de Julia Boada Danés, que desde casa, con su pequeña Greta en los brazos, nos debe estar siguiendo. Y finalmente a Roser Cumellas, a nuestra Roser, por aguantarnos y devolvernos a la realidad cuando Magda, Celia y yo entrábamos en bucle. Todo ese esfuerzo viene precedido por la colaboración de las organizaciones de consumo,
Facua, OCU, Asufin, la CECU, en representación de todas ellas, de FEJAR y de CERMI, que han construido una ley más accesible. Y hoy nos acompaña. Pido un aplauso para ellos. También, y hay que reconocerlo, de los lobbies empresariales y de mis compañeros de los sindicatos, que han contribuido a hacer una ley más equilibrada. ¿Por qué es tan importante todo ese esfuerzo? Nos hemos de preguntar. Porque hoy votamos sobre cosas que afectan a toda la ciudadanía, cada día, a cualquier hora. No vamos a hablar de teorías ni de promesas lejanas. Esa sensación de impotencia la conocemos todos. Hablamos de una realidad que todas y todos, absolutamente todos, hemos vivido o vivimos. Y hoy decimos basta. Basta a quedarte colgado al teléfono durante minutos y minutos, escuchando una musiquita eterna, y cuando por fin te atiende, te responde un robot. O peor aún, que te pasen de un departamento a otro sin que aparezca nadie responsable. Basta a ejercer una reclamación y que no respondan. Basta a sentir que como consumidor no tienes voz. Porque esta ley va de eso. Decimos adiós a todos esos abusos al consumidor. Por eso queremos poner coto a esa impotencia. Y hoy nosotros podemos dar un gran paso para que eso suceda. ¿Y qué pide esa ley? Pide lo que es justo, pide lo que nos merecemos. Plazos y consecuencias. Se propone que ninguna empresa pueda tener más de 15 días hábiles para responder una reclamación. Y algo importante que para nuestro grupo si se hacen abonos indebidos, indemnizar al cliente de forma automática, y de ahí nuestra insistencia en la enmienda número 132, porque se acabó aquello, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a suceder. Por eso, señorías, les pido que asuman su condición de consumidor y la voten a favor. La negligencia debe tener coste para quien la comete, no para quien la sufre. Es la fórmula más eficaz para que no se repita. Aprobaremos un máximo de 3 minutos a la espera y la ley prohibirá los contestadores automáticos como medio exclusivo para atender las quejas, obligando a una atención personalizada y de calidad, porque nuestro tiempo vale y no estamos dispuestos a regalarlo. Se pondrán fin a las llamadas spam. Ahora tampoco te podrán llamar de un fijo para engañarte con tarifas imposibles para que te cambies de compañía. Que nuestra enmienda 146 la refuerza y necesitamos el voto de ustedes. Calidad, respeto y eficacia. Para acabar con el estrés de que te pasen la pelota, la ley obligará a que las consultas o quejas se realicen a través del mismo canal por el que se llevó a cabo la contratación. Además, las empresas deberán atender a los ciudadanos en su lengua propia. Es una cuestión de respeto a nuestra identidad plurinacional. ¡Qué cosa más lógica! Se asegurará la accesibilidad universal para todas las realidades y se pondrá coto a los intentos de disfrazar la atención al cliente en ventas, prohibiendo aprovechar una queja para ofrecer productos. Esta ley también mira hacia el futuro y actúa en 2 frentes claves: la transparencia en los precios y la veracidad en el mundo digital. Acabaremos con la desagradable sorpresa de los gastos ocultos. La ley establecerá la obligación de mostrar el precio final completo, incluyendo cualquier gasto de gestión. La transparencia será la norma y no la excepción. Blindaremos la confianza en las reseñas online. Se pondrá fin a las valoraciones falsas que tanto dañan, sobre todo a sectores como el turismo y la hostelería. Las empresas deberán informar al usuario 15 días antes de la fecha del vencimiento del contrato de una suscripción y deberá comunicarse la voluntad de no renovación. Tenemos la oportunidad de cambiar las reglas del juego, de pasar de la queja a la acción, de la importancia a la dignidad, para que usted, yo, todos nosotros, los consumidores, apoyemos esta ley. Una atención a la clientela digna no es un lujo, es un derecho. Señorías, hoy no votamos en la ley, votamos por y para la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Argüelles García. Estamos en el turno de los grupos que mantienen enmiendas. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Hoy debatimos una ley que empezó con buenas intenciones y termina, como casi todo lo que toca este Gobierno, convertida en un instrumento de propaganda para el Ministerio de turno. Quiero, en primer lugar, agradecer a los ponentes de mi grupo parlamentario que me han acompañado en la ponencia, a los asesores del grupo parlamentario, a todas las entidades que nos han realizado distintas propuestas para mejorar esta ley y, por supuesto, a los servicios de la Cámara y, en especial, a la letrada de la Comisión. Enhorabuena también, señor ministro. 2 años, su huella legislativa es esta ley. 2 años ha tardado esta ley en llegar aquí. Una ley que en la anterior legislatura contaba con consenso, pero que ustedes, con su forma de trabajar, lo han eliminado. Y si alguien duda de cómo entienden ustedes la ejemplaridad y el respeto a los consumidores, basta con mirar sus propios comportamientos. Señorías, tenemos una vicepresidenta que consume falsificaciones y presume de ello. Las palabras de Yolanda Díaz, frivolizando con un bolso falsificado, hace mucho daño a las empresas españolas, porque no es un gesto inocente, señorías. Legitima el fraude, engaña al consumidor y castiga a quienes cumplen la ley y crean empleo en este país. Como siempre, desde los grupos del Gobierno, atacando a nuestras empresas, atacando a nuestros autónomos. Hasta hace poco ustedes compartían bancada con diputados y ministros que consumen habitualmente prostitución. Y ustedes lo ponían como ejemplo y aplaudían con fervor. Todavía se escuchan los aplausos al señor Cerdán hoy en la cárcel. Tenemos a un presidente con amnesia selectiva que financió su campaña en las primarias con fondos en origen a la explotación de personas. Escondió en la Moncloa a un evasor fiscal. El señor Sánchez es el número 1 de un grupo criminal. Ha puesto al país al servicio de sus intereses. Y luego vienen aquí a darnos lecciones de ética, de transparencia y de derechos sociales. Ustedes hablan de proteger con esta ley a los consumidores, pero lo que realmente buscan es proteger su sillón y su relato. Porque, señorías, este Gobierno tiene a una mayoría parlamentaria en su contra. Ustedes, con sus manifestaciones día tras día, están protagonizando la mayor campaña de descrédito para un país. Están dejando la marca España por los suelos. Ustedes decían que esta ley venía a reforzar la confianza de los sectores económicos. Pues lo que ha reforzado es la desconfianza, la inseguridad y la división. Han planteado un debate en el que las necesidades de los consumidores no eran sus prioridades. Ustedes parten de una premisa errónea. Señorías, la mayoría de las empresas se preocupan por sus clientes, buscan la excelencia, introducen un debate absolutamente artificial, porque nuestras empresas, si algo cuidan, es a sus clientes, no como ustedes. Ha tenido que ser el Partido Popular quien aporte cordura a la tramitación parlamentaria. Presentamos 60 enmiendas para mejorar la protección de los consumidores sin castigar a nuestras empresas, buscando el equilibrio y la eficacia. Pero ustedes eligieron convertir esta ley en un instrumento para continuar en el poder, rompiendo el consenso alcanzado en la anterior legislatura. Ustedes han jugado con las incorporaciones de obligaciones lingüísticas que nada tienen que ver con la atención al cliente. Nadie en su comunidad autónoma desatiende a los clientes. Los atienden en las lenguas cooficiales. Es un debate absolutamente artificial. Nuestras empresas se preocupan por sus clientes día tras día. Ustedes no piensan en los consumidores, piensan única y exclusivamente en quienes les mantienen el poder, que por cierto les ha dejado sin mayoría en esta Cámara. Y mientras que ustedes imponen exigencias desproporcionadas al sector privado, excluyen a la administración pública del ámbito de aplicación de esta ley.
Claro, una pequeña empresa que tiene 4 o 5 autobuses tiene que atender en no sé cuántos idiomas y en menos de 3 minutos, pero Renfe no. El señor Puente que dedique su tiempo a tuitear y a grabar vídeos para su compañero Bolaños. Pero también ha sido el Partido Popular con sus enmiendas quien haya equiparado al sector público con el privado, porque, señorías, eso es la igualdad. Estaremos atentos a ver cómo el señor Puente implementa en Renfe esta medida de atender a los clientes con sus quejas en menos de 3 minutos. Porque, señorías, lo que ustedes plantean, excelencia en el sector privado, pero eximir al Estado, no es equidad, es hipocresía institucional. Ustedes están ante un ejercicio de cinismo en la aplicación del artículo 51 de la Constitución. Ustedes no protegen a los consumidores, ustedes lo que pretenden es utilizarlos. Utilizan a los consumidores para dividir, para enfrentar, para tapar su incompetencia y para ocultar su corrupción. Y vienen aquí y nos presumen de derechos sociales. Pero es que la realidad que vivimos en España hoy es otra, señorías. Cada vez los españoles viven peor. El 15% de los españoles está en pobreza crónica. Medio millón de niños no puede comer carne o pescado cada 2 días. ¿Dónde está el éxito de este gobierno, señor ministro? ¿Dónde está el éxito de este gobierno? Cada vez ustedes dejan a más personas atrás. Ustedes no legislan para los españoles, legislan para sobrevivir y utilizan el BOE como manual de resistencia. Porque desde el Partido Popular defendemos una ley útil, equilibrada y realista. Una ley que no divida. Porque, señorías, el Gobierno se ha quedado solo, prisionero del muro que el propio Sánchez ha levantado. Un muro que divide y que bloquea, que ha terminado por dejarle sin mayoría parlamentaria. Sus socios las han abandonado. Hoy tiene una clara mayoría parlamentaria en su contra. España no necesita más impostura ni más marketing político. Necesita gestión real, liderazgo y seriedad. Por eso, señorías, dejen a los ciudadanos en paz. Dejen de legislar en su contra. Dejen de usar la legislación de consumo para blanquear sus pactos y su corrupción, porque España merece algo mejor. España necesita un gobierno que gestione, no que improvise. España necesita un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo. Un presidente que piensa en los españoles, no en sí mismo. España necesita unas Cortes que legislen para servir, no para resistir. Desbloqueen de una vez las leyes acumuladas en esta Cámara. Dejen a la Cámara legislar. Dejen que los representantes de los ciudadanos hablemos. Señorías, exigimos que devuelvan la voz a los españoles. Porque ustedes, señorías, han hecho del gobierno el primer problema de los españoles. Este gobierno tiene una mayoría parlamentaria en su contra. Convoquen elecciones y dejen que seamos los españoles quien decidamos. Muchas gracias, señora Argüelles. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko, Silencio, mahaiburu por andrea. favor. Egun on guztioi. Silencio, por favor, señores y señoras diputados. Bezeroi arreta emateko zerbitzuak arautzen dituen legeak, bezeroen eskubideak defendatzeko jarduera esparru bat errazten du eta arreta berezia eskaintzen die kontsumitzaile kalteberei. Besteak beste, horrexegatik batzordearen irizpena babestuko dugu. Gogoan izan behar dugu, lege hau ez dela enpresa guztietan aplikatuko. Izan ere, arauaren xedapenari aurre egiteko ahalmen ekonomikoa eta baliabideak dituzten enpresetan baino, ez da derrigorrezkoa izango. 250 langile baino gehiago dituzten edo urtean
50 milioi euro baino gehiago fakturatzen dituzten enpresak. Herritarrentzat funtsezkoak diren zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresei arreta berezia jarrita. Lege hau urrats garrantzitsua da. Izan ere, bere zioen azalpenean jasotzen den moduan, Defensor del Puebloren 2020ko ekitaldiko urteko txostenak adierazten du kontsumoaren esparruan kexak bereziki bezeroi arreta emateko zerbitzuen funtzionamenduari buruzkoak direla. Egia esan, zerbitzu horien gabezi ugariak pertzepzio orokorra dira, eta bereziki larria da herritarrei oinarrizko zerbitzuak ematen dizkieten enpresei dagokienez. Izan telekomunikazioak, ur eta energia hornidura, finantza zerbitzuak edo garraioa. Hatik, beharrezkoa da herritarrei tresna eraginkorrak ematea, bezero gisa ditugun eskubideekiko bermerik ezaren aurrean. Jasaten dugun babesgabetasuna, segurtasunik eza eta kaltebaratasuna kontuan hartutan, bezero guztiak modurik egokienean babesteko. Argi dago lege hau, beste edozein bezala, ez dela panazea izango. Baina arretari dagokionez, gutxieneko bermeak arautzeko balioko du. Bai, zerbitzuaren kalitateari dagokionez. Un momento, señora Fullaondo. Por favor, señores y señoras diputados, yo ruego que si necesitan hablar salgan fuera, porque si no es imposible para el orador. Muchas gracias. Esaten den moduan, lege hau ez da panazea izango, baina arretari dagokionez gutxieneko bermeak arautzeko balioko du. Bai zerbitzuaren kalitateari dagokionez, bai erreklamazioei dagokionez. Eta zentzu horretan, lor ditzakegun aurrerapen guztiak positiboak iruditzen zaizkigu. Zuzenketak egiteko eta akordioak lortzeko lana luzea izan da, eta ez zailtasun gutxigoa. Baina merezi izan du, eta lan horretan Felix Alonsoren lana aipatu nahiko nuke. Hasierako testua nabarmen hobetu da eta akordio garrantzitsuak lortu dira. Akordio horiek erraztuko dute zalantzarik gabe enpresek bezeroen eskubideak errespetatzea. Muchos de estos acuerdos ya se han mencionado en las intervenciones anteriores y por nuestra parte queremos destacar los que para nosotras tienen especial relevancia y que se han conseguido con enmiendas presentadas por Euskal Herria Bildu. Por un lado, gracias a 2 enmiendas que presentamos y que iban en la misma dirección que otras que presentaron otros grupos con los que transaccionamos, se permitirá adaptar los requisitos previstos en esta norma a las cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que presten servicios básicos de interés general y que cuenten con menos de 200 trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su facturación anual. Además, las citadas cooperativas y entidades no les resultarán de aplicación las medidas propuestas en la ley mientras no entre en vigor el desarrollo reglamentario que adapte el contenido de la norma. Por otro lado, presentamos otras 2 enmiendas para concretar cómo se hará efectivo el respeto de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en las comunidades autónomas con lengua oficial diferente al castellano, por parte de las empresas que prestan servicios en ellas. Transaccionamos estas enmiendas con los grupos de los partidos que forman el Gobierno y salieron adelante gracias al voto a favor del resto de grupos que apoyaron la investidura. Es un logro de especial importancia para nosotras, un paso muy importante en cuanto al respeto de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. Porque si ya de por sí la atención a las reclamaciones por parte de muchas empresas es un camino tortuoso, diga lo que diga el señor Argüelles, esta gestión se convierte en poco menos que misión imposible si se hace, en nuestro caso, en euskera. No te digo nada ya si la empresa se encuentra fuera del ámbito geográfico de Euskal Herria. En este sentido, en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, la clientela podrá presentar sus reclamaciones, quejas o incidencias en la lengua oficial que elijan. Es decir, en nuestro caso, además de en castellano, se podrán presentar todo tipo de reclamaciones en euskera, sea por la vía que sea, telefónica, escrita o electrónica, y esas reclamaciones deberán ser respondidas en euskera. Además, la atención personalizada se realizará también del mismo modo. Es decir, en nuestro caso, en los territorios de Euskal Herria donde el euskera es oficial, cualquier cliente podrá solicitar la atención personalizada en euskera, lengua en la que la empresa deberá atenderle. Y para terminar,
debemos referirnos a la evaluación del nivel de calidad del servicio. Vigilar que esa evaluación se realiza objetivamente y se respetan sus resultados va a exigir un trabajo sistemático de seguimiento de su cumplimiento por parte de las instituciones competentes, porque de lo contrario la ley quedaría en papel mojado. Sin más, por todo lo expuesto, como ya hemos dicho en euskera, votaremos a favor del dictamen de la comisión. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, señora Fullaondo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Fernández Ríos. Gracias, presidente. Hoy día estamos debatiendo un proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre la atención a la clientela. Una ley que, en teoría, debería servir para proteger a los consumidores, pero lo que realmente presentan hoy aquí es, de entrada, una norma que pone de manifiesto el completo desconocimiento que este Gobierno socialcomunista tiene en relación a la empresa privada. Una visión dialécticamente marxista, como no puede ser de otro modo, con la banda que ustedes lideran, en el que el cliente se presenta como si fuera un oprimido y un explotado por parte de las empresas. Una visión que era propia del ministro Garzón, ese ministro de la nada, que ya tuvimos que padecer en la legislatura pasada y que ahora pone en práctica el señor Bustunduy, que en su caso es el ministro de lo imposible, porque tiene el impresionante mérito de estar haciendo lo que parecía imposible, que es hacer bueno a su predecesor en el cargo. Porque esta ley es un engendro de contenido ideológico con el único propósito de dividir a los consumidores y a las empresas, criminalizando a estas últimas y, lo que es mucho peor, utilizando objetivos que no tienen nada que ver con esta ley, solo para satisfacer sus fines políticos, los fines políticos de sus socios, a los que sin duda este Gobierno está entregado en cuerpo y alma, con tal de que les mantengan un día más en el poder. Porque miren, señores socialistas, a ver si lo entienden ustedes de una vez por todas. Las empresas no son los enemigos de los consumidores. Todo lo contrario, las empresas no existirían sin los consumidores. Las empresas, por mera supervivencia, están obligadas a tratar bien a sus clientes. El negocio que trata mal a sus clientes los pierde, y eso lo saben muy bien los empresarios. Pero claro, decirle esta obviedad a ustedes que la mayoría no tiene una vida laboral, a ustedes que la mayoría jamás ha pagado una nómina, a ustedes que la mayoría ha pedido un crédito ni se ha jugado su patrimonio, a ustedes que la mayoría jamás han sido autónomos, ustedes quieren explicarnos ahora cómo deben atender. Un momento, señor Fernández. Mire, silencio. Tengan claro que las compañías... Pido silencio, por favor. No, señor Fernández. Dígame. No es para usted. Por favor, a los diputados y diputadas ruego guarden silencio, porque si no es muy difícil para el orador. Ya lo he dicho unas cuantas veces esta mañana. Desayunaron fuerte, se ve. Cuando quieran. Les decía que tengan muy claro que las compañías ya se guardan mucho en atender a sus clientes de la mejor manera posible. Y créanme que el que dicta las reglas es el mercado. El mercado dice quién vive y quién sobrevive, quién mima o no mima al consumidor. Porque con esta disparatada ley, con esta amalgama de normas de sesgo ideológico, se ha perdido una oportunidad histórica de proteger a los consumidores. Y solo, insisto, por su propósito de contentar tanto a separatistas como a comunistas, odiadores de la iniciativa privada, que lo único que va a conseguir
es aumentar aún más las dificultades para subsistir de nuestras empresas, sobre todo de las medianas, que son el eje económico de este país, que además estas, las medianas, son las que disponen de menos capacidad financiera, de menos márgenes de operación y sobre todo de menos flexibilidad laboral. ¿Cómo, insisto, han podido ustedes aceptar el artículo 8, aceptar la imposición de los separatistas de hacer obligatorio que haya que atender a los clientes en cualquiera de las lenguas cooficiales existentes si así lo solicitan? ¿Se imaginan ustedes una empresa de Huelva, de mi provincia, que vende gambas, muchas gambas, a muchas empresas, distribuidores, mayoristas en Cataluña, en Galicia? ¿Se imaginan que ahora va a tener que atender en catalán o en vasco o en gallega, dependiendo del cliente que le llame? ¿Se imaginan ustedes el esfuerzo y el coste que va a suponer para esa empresa para cumplir sus ocurrencias? Porque ustedes han cedido al chantaje que les someten todos los días. Esa empresa lo que se tiene que dedicar es a vender más y, si puede ser, más barato. ¿De verdad no creen ustedes que las empresas intentan dar el mejor servicio posible? ¿No creen que aquellas empresas que tienen un volumen suficiente y que pueden permitírselo, y si los clientes demandan realmente servicios en un idioma, el que sea, aunque sea en arameo, no creen que ya se lo dan? Miren, esta ley, en teoría, debería ser una ley para beneficiar a los consumidores. Porque este gazpacho, en el fondo, que han traído ustedes aquí, lo único que va a hacer es lo contrario, es asfixiar más a las empresas, poniéndole más piedras en el camino, obligando a incrementar sus costes. Y, por supuesto, al final, como siempre, van a acabar consiguiendo que las empresas tengan que subir los precios a los clientes, que son los que ustedes quieren proteger. Ustedes nos siguen queriendo hacer creer una y otra vez que la solución pasa por más leyes, más normas, más burocracia, pero no se dan cuenta que ese es el origen del problema, que cada nueva ley, cada nueva norma oprime más a los empresarios, oprime más al autónomo, desincentiva la inversión porque ya no pueden soportar más la carga fiscal y de costes que este gobierno les impone. ¿O creen que, como ya se ha dicho, no va a costar nada para muchas empresas que el 95% de las solicitudes sean atendidas de media en menos de 3 minutos, o que tengan que tener un sistema anual de evaluación de clientela de calidad, que es una imposición nueva, o que incluso en algunos casos ustedes insinúen que se van a atrever a imponer precios de servicios? Eso no pasa ni en los países bananeros. Pero además, lo más sangrante de todo, de esta ley, es que ustedes pretenden aplicar estas normas y estos procedimientos a todas las empresas, excepto a una, a la que además tiene el mayor número de clientes y es la que peor los trata y los atiende, que es la administración pública. Y con los millonarios presupuestos con los que cuenta la administración pública, ustedes no son capaces de exigirse un servicio mínimamente razonable. Ustedes siguen permitiendo una cita previa con la que en muchos casos se trafica y hace imposible la vida de los ciudadanos. Así que, se lo repito, lo que necesitamos en este país, lo digo siempre que tengo ocasión, son menos normas, pocas, fáciles de entender y que sobre todo las cumplan los que las dictan, cosa que en este país desgraciadamente no pasa. Y digo más, si los señores de Junts, si los compañeros del fugado en Bruselas, que habían dicho que no iban a apoyar ninguna ley que trajera este gobierno, están como locos por votar afirmativamente a esta ley, no digo nada más, señorías, creo que ya se me entiende perfectamente. Así que si lo que quieren proteger a los consumidores, que somos todos, lo mejor que pueden hacer es no continuar con esta agonía de legislatura que no va a ningún sitio, que solo sirve para dañar cada día más la libertad, la igualdad, la seguridad y, sobre todo, el bolsillo de los españoles. Convoquen ustedes elecciones, denle la palabra a esos que dicen ustedes que quieren proteger y ya verán lo clarito que le van a decir, lo protegidos
que realmente se sienten. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cobo Pérez. Gracias, presidenta, señorías, ministro. En primer lugar, quiero saludar a las asociaciones de consumidores que nos acompañan desde la tribuna. Vuestra labor inspira esperanza, fortalece la justicia en el consumo y nos recuerda que proteger a las personas es avanzar juntos hacia un progreso verdaderamente humano. No podemos permitir que quien denuncia un problema o reclama un derecho sea dejado en espera, ignorado detrás de contestadores automáticos o tratado con indiferencia. Decía Bauman que el secreto mejor guardado de las sociedades de consumidores que recompensa al individuo con inclusión social, pero a un precio altísimo, convertirlo en producto de consumo. En esta lógica que nos transforma a todos en números, en trámites, en datos y en rostro, la defensa del consumidor se convierte en una cuestión de justicia social. Por eso hoy, desde esta tribuna, impulsamos con fuerza la aprobación de una ley que garantiza los servicios de atención al cliente de calidad, accesibles o dignos para todas las personas, para que la economía sirva a las personas y no las personas a la economía, porque los socialistas reivindicamos un sistema económico que respete la dignidad y los derechos de cada persona consumidora. Señorías, con esta ley establecemos unos parámetros mínimos de calidad obligatorios para los servicios de atención a la clientela, mejorando la protección de consumidores y garantizando mejor sus derechos. Sometemos a las empresas a auditorías externas para asegurar que cumplan con estos estándares. Reducimos a la mitad el plazo para resolver reclamaciones. Obligamos a que el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de 3 minutos. Garantizamos una atención personalizada y humanizada, prohibiendo la atención exclusiva por sistemas automatizados y asegurando que el consumidor pueda solicitar ser atendido por una persona en cualquier momento. Protegemos especialmente a las personas vulnerables, garantizando la accesibilidad universal y atención adaptada a discapacidades, edad o situación personal. Y amparamos los derechos lingüísticos en las comunidades con lenguas oficiales. En definitiva, una ley que garantiza los servicios de atención al cliente más eficaces, accesibles y respetuosos con los derechos de los consumidores. Señorías, para los socialistas, la defensa del consumidor es una obligación moral y política, una lucha contra los abusos y una garantía de que el Estado sigue siendo el escudo de quienes más lo necesitan. Defendemos la transparencia contra el engaño, la igualdad frente a la explotación y la dignidad frente a la mercantilización de nuestras vidas. Defender a los consumidores no es solo una cuestión económica, es luchar contra un sistema que sacrifica a las personas por el beneficio y que transforma el trato humano en algo líquido y efímero. Por eso nuestro compromiso siempre es firme para la atención al consumidor, que sea un derecho real, efectivo y respetado, donde cada voz sea escuchada y cada reclamación tenga respuesta. Luchamos por crear una sociedad donde ser consumidor no signifique ser vulnerable ni invisible, sino contar con protección real, respeto y voz. Solo así podremos devolverle al consumidor su ciudadanía perdida y construir sociedades más justas, solidarias y humanas. Señorías, en nuestro esfuerzo por seguir avanzando, hemos tratado de sumar al mayor número de grupos parlamentarios. En este fruto de este esfuerzo se han introducido muchas enmiendas que mejoran el proyecto de ley. Otras aportaciones, aunque no las hemos apoyado, las agradecemos y las entendemos. Sin embargo,
Hay otras, impulsadas por la derecha parlamentaria, que hoy figuran incorporadas al dictamen, que rechazamos, no las compartimos y las consideramos fruto de un pensamiento terriblemente peligroso. Señorías de la derecha parlamentaria, es un grave error reducir a los ciudadanos a simples consumidores, como pretenden ustedes al equiparar a las empresas privadas con las administraciones públicas. Ser ciudadano es mucho más que comprar y usar productos. Es tener derechos, deberes y participación activa en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Banalizan nuestra identidad democrática al equiparar ser ciudadano con ser consumidor. Traicionan los valores fundamentales de la justicia y la participación popular. Quienes desde la derecha ideológica intentan fundir ciudadanía y consumo pretenden transformar nuestra existencia política en un acto puramente económico, anulando la capacidad crítica y emancipadora propia del ciudadano. Ustedes confunden el interés general con el interés del consumo, sometiendo a las administraciones públicas a las mismas reglas que a las empresas privadas. No se debe y de momento no se puede hacer. Debemos exigir a las administraciones públicas que atiendan a los ciudadanos con la celeridad y la dignidad que se merecen, pero no podemos ni debemos someterlas a las leyes de consumo, porque sencillamente no son empresas. Si ustedes se lo creyeran, ya habrían mejorado los servicios de atención al ciudadano en las comunidades autónomas donde gobierna. Tienen competencia para ello, pero como todo les vale, traen a esta Cámara enmiendas que no cumplen donde gobiernan. ¿Necesita la presidenta Ayuso, el presidente Moreno Bonilla, la presidenta Buruaga una ley como esta para mejorar la atención de los ciudadanos en la sanidad pública madrileña, andaluza o cántabra? No. En definitiva, se encuentran en una deriva del todo vale, sin rumbo ni límites. Señorías, hoy afrontamos el cuarto intento de sacar adelante una ley que garantice los servicios de atención al cliente dignos y eficaces en España. Una norma que proteja a los consumidores y reconozca a las empresas que hacen del buen trato su sello de calidad. Después de más de 14 años, nos enfrentamos de nuevo a nuestra responsabilidad de proteger mejor los derechos de los consumidores. Si en la legislatura pasada la tramitación parlamentaria del proyecto de ley supuso una mejora significativa de la norma, ahora en los trámites que nos quedan hasta su aprobación definitiva debemos redoblar esfuerzos que vuelva a ser así. La política, señorías, debe ser un compromiso serio y honesto con los consumidores, porque son ellos quienes se enfrentan diariamente a desequilibrios del poder, abusos y desigualdades que solo pueden corregirse con políticas coherentes y contundentes, como las que se recogen en esta ley. Señorías, con esta ley volvemos a hacer una política útil. Estamos aquí para servir a los ciudadanos y ciudadanas que son quienes financian con su trabajo y confianza nuestra labor. Del mismo modo que exigimos eficacia, transparencia y respeto en los servicios de atención al cliente, los diputados y diputadas debemos reflejar esos mismos valores en nuestra tarea parlamentaria, siendo un ejemplo de compromiso y servicio para con la ciudadanía. Finalizo ya, señorías. Les pido su ayuda para colocar a los consumidores y consumidoras en la centralidad de nuestras decisiones políticas y fomentar consumidores soberanos que depositan sus decisiones en las empresas comprometidas con los derechos, la ética y la calidad de sus productos y servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cobo. En nombre del Gobierno, para concluir el debate, tiene la palabra el señor Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y muy buenos días a todos y todas las presentes. Día que confío va a suponer un hito importante en las políticas públicas de consumo en este país. En el día de la votación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela es mi obligación comenzar
por agradecer el trabajo y el empuje de las organizaciones del movimiento consumerista en España, a quienes debemos todos los avances en materia de consumo que vienen tomando cuerpo en las últimas 4 décadas. Durante este tiempo, el asociacionismo de las personas consumidoras ha sido un ejemplo de movilización social y de organización ciudadana, un verdadero pulmón democrático, a quienes quiero agradecer su trabajo constante y su determinación en defensa del interés general. Mi segundo agradecimiento en este día, no puede ser de otra manera, va para el personal del Ministerio de Consumo por su rigor, su profesionalidad y su vocación de servicio público. Agradecimiento que hoy hago extensible al ministro Garzón y a todo su equipo en la legislatura anterior por dar el impulso político a la norma que se va a votar hoy. Los derechos que esta ley consagra van a traducirse en mejoras palpables en la vida de millones de personas y creo que no hay mayor honor ni mejor ejemplo que legar para quien cree en la cosa pública y sirve el interés general. Mi tercer y último agradecimiento va, no puede ser de otra forma, para los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y en especial para sus portavoces en materia de consumo. Me consta el intenso trabajo que han realizado sobre esta ley y me consta también que todos y cada uno de los grupos han hecho sustanciales aportaciones para mejorar el texto, cada uno desde su posición, pero con la voluntad de entendimiento. Y haré, me lo permitirán, un agradecimiento, una mención especial a Félix Alonso por ser un ejemplo del parlamentarismo mejor y a la letrada de la comisión, Mercedes Cabrera, por hacer este ejercicio posible. Muchas gracias a los dos. El mensaje que yo quisiera enviar hoy aquí es muy sencillo. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela es una cuestión de interés general y de sentido común. Sirva solo un dato para sustentar esta afirmación, y es que la mala atención a la clientela es el motivo principal para la insatisfacción de los consumidores y consumidoras en España. Esto quiere decir que más allá del resultado de la compra o la contratación de un bien o de un servicio, existe en nuestro país un problema generalizado en la forma en que las personas consumidoras se relacionan cotidianamente con los operadores económicos para poder formalizar reclamaciones, realizar quejas o cualquier tipo de consulta. Por eso, lo que busca esta ley es algo muy sencillo, que es establecer estándares básicos de calidad y garantizar que no se perpetren abusos hacia los consumidores y consumidoras a partir de 3 ejes principales. Las mejoras para una atención justa y personalizada, la regulación para acabar con los principales abusos de algunas grandes empresas y también el refuerzo normativo para garantizar el derecho a una información clara. El primero de los ejes, las mejoras para una atención justa y personalizada. Y creo que en esto hay que ser muy claros. Si hay tantas personas consumidoras insatisfechas con la atención que reciben, es porque no existe por parte de los grandes operadores económicos un interés suficiente en recoger sus reclamaciones y darles debida respuesta. Pero es evidente que las personas consumidoras merecen tener servicios de atención justa y personalizada. Eso es lo que busca establecer esta ley, además haciendo que esta atención deba ser auditable de forma anual. Los avances que recoge la ley en este sentido pueden agruparse en 2 ámbitos. El primero de ellos es el derecho a ser atendido en tiempo y forma, que pasa por cuestiones como un tiempo máximo de resolución de reclamaciones de 15 días, un tiempo máximo de atención para las llamadas telefónicas de 3 minutos y también el derecho a ser atendido por un operador o operadora formada si no se desea ser atendido por un robot o un mecanismo de inteligencia artificial. Porque parece evidente que cuando uno se dirige al servicio de atención a la clientela, deben existir unas garantías mínimas de calidad del servicio, tanto en lo relativo al plazo temporal de atención como cualitativamente en la atención que se recibe. El segundo de los ámbitos de actuación se centra en lo que podemos definir como una atención personalizada, que también forma parte de una atención de calidad. Porque los servicios de atención no solo deben responder a unos estándares mínimos e iguales para todos los sectores y todos los ciudadanos, sino que tienen también que poder dar respuesta a una sociedad que es diversa, compleja y plural. Eso pasa por asegurar una prestación personalizada de atención en función de variables como la edad,
la discapacidad o la situación administrativa. También por garantizar el derecho a efectuar reclamaciones en las lenguas cooficiales ante grandes empresas para los 13 millones de ciudadanos y ciudadanas que las usan a diario en sus territorios. Creo que es algo que es absolutamente normal y que supone un paso para poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos en un país que es plurinacional y que reconoce las lenguas cooficiales. Yo entiendo que el portavoz de la ultraderecha haya hecho de esto pues un estandarte y un caballo de batalla. También ha dicho que es obligación del Gobierno hacer leyes que sean claras, y eso lo apunto porque evidentemente no ha debido parecerle lo suficientemente clara esta norma, porque el ejemplo que usted ha puesto para generar escándalo respecto a este derecho consagrado para los consumidores y consumidoras no es tal. La empresa de gambas que usted ha citado como ejemplo, no se preocupe que no va a tener que cumplir con lo que sugiere esta ley. En todo caso, estaremos encantados de explicárselo para que vea que no hay ningún problema y que es algo completamente normal y que va a ir en beneficio de los consumidores y consumidoras de nuestro país y también de las empresas, que les van a poder ofrecer un mejor servicio y, por tanto, van a poder tener un mayor retorno económico sobre su actividad. En definitiva, hablamos de establecer unas condiciones favorables para que las personas consumidoras puedan canalizar sus reclamaciones y sus solicitudes en un entorno que refuerce los derechos y las capacidades de la ciudadanía y contribuya a paliar las grandes desigualdades que atraviesan de forma sistémica, estructural, las relaciones de consumo. Esto nos lleva al segundo eje de esta ley, que recoge una serie de regulaciones para acabar con algunos de los abusos más expandidos por parte de grandes operadores económicos en nuestro país. Lo mencionaba hace un momento. Las relaciones de consumo son uno de los ámbitos en los que las lógicas de poder están más marcadas, donde muchos ciudadanos y ciudadanas han podido tener la sensación de encontrarse indefensos frente a grandes agentes económicos o poderosas multinacionales. Desde el Ministerio de Consumo queremos acabar con esta lógica. Ni hay multinacionales que sean intocables, ni los ciudadanos están en una posición de indefensión. Cuando los poderes públicos actúan y cuando la gente denuncia, y de ahí la importancia capital que tienen las organizaciones de consumidores en nuestro país, ese desequilibrio de poder se rompe. La primera medida fundamental que se enmarca en este eje es la regulación de las llamadas spam. Todo el mundo conoce la sensación de, a cualquier hora intempestiva, recibir una llamada no deseada para vendérsele servicios que no se necesita o no se ha solicitado. ¿Quién no se ha preguntado, de hecho, cómo habrá obtenido esa empresa su número de teléfono para poder acosarle con ofertas económicas que no son deseadas ni consentidas? No se puede hacer negocio a cualquier precio y con cualquier práctica. Y, sobre todo, no se puede hacer negocio a costa de los derechos, el bienestar y el derecho a la privacidad y al tiempo de la gente. Por eso, esta ley incluye una regulación para que las compañías telefónicas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas y también para declarar nulos los contratos que deriven de comunicaciones no consentidas. La segunda medida que incluimos está relacionada con los gastos de gestión. Cuando se hace una compra, se tiene que saber cuál es el precio que se paga y qué es lo que se cubre. Comprar una entrada y que a la hora de pasar por caja uno se encuentre que tiene que pagar más de lo que había pensado, más de lo que se le había comunicado, es algo inadmisible. Y somos conscientes de que los gastos de gestión producen mucha frustración en la ciudadanía. ¿Gestión de qué? Por eso, esta ley va a hacer que el precio final deba reflejar la totalidad, incluidos los gastos de gestión u otras cuestiones que puedan repercutir en el consumidor o usuario desde el principio de un proceso de compra o de contratación. Este ejemplo conecta también con el que sería el tercer eje de actuación de esta ley. Otro de los grandes problemas en las relaciones de consumo es la asimetría de información que se da entre las partes, que impide a las personas consumidoras poder tomar decisiones plenamente conscientes. Las empresas no pueden emplear estrategias dudosas o engañosas para hacer negocio. Y es por ello que este tercer eje se centra en el refuerzo normativo para garantizar una información clara, para garantizar, en definitiva, el derecho a una toma de decisiones informadas. Un ejemplo bien claro de ello son las reseñas falsas. Cuando tenemos que elegir un bien o un servicio, poder recurrir a las opiniones y a las experiencias de otros usuarios y usuarias es una buena noticia, es una buena práctica, pero para que esa información vertida en la reseña sea verídica,
debemos garantizar que responda a experiencias reales y, por tanto, es una condición indispensable para que el proceso de toma de decisiones esté fundamentado en información clara y veraz, que podamos poner coto a la información falsa que prolifera a través de este tipo de mecanismos. Es algo que esta ley también va a abordar para poder ponerle coto. Por otro lado, también abordamos la renovación automática de los contratos. Todo el mundo conoce esta realidad. En la actualidad, muchos contratos suscritos, sobre todo a través de dispositivos móviles, se renuevan de manera automática. Y la realidad es que hay empresas que acaban obteniendo grandes beneficios gracias a que no tengamos conciencia o se nos olvide la existencia de esa propia suscripción, o que no tengamos el tiempo suficiente para decidir si seguimos requiriendo o no los servicios ofrecidos. De nuevo, para poder garantizar que todos los consumidores puedan tomar sus decisiones de forma consciente, esta ley prevé que las empresas informen al usuario con 15 días de antelación a la fecha de vencimiento, un plazo durante el que se podrá comunicar la voluntad de renovación o de cancelación del contrato, de modo que todo el mundo tenga claro qué está pagando sin trucos. En definitiva, y no me voy a extender más, esta ley viene a recoger una serie de preceptos básicos que, como decía en el inicio, creo que se pueden considerar de interés general y de sentido común. Y esto es así porque esta ley es el resultado de muchas horas de debate, de negociación, de intercambios y de aportaciones desde la sociedad civil, entre distintos ministerios y administraciones públicas y entre todos los grupos parlamentarios. Y con todas las dificultades propias de este tiempo, creo que esta ley es un buen ejemplo de la mejor forma de hacer política, que no es otra que servir el interés general, mejorar la vida de las mayorías sociales, responder a sus demandas y aunar voluntades para que así sea, para avanzar en cuestiones que de verdad importan. Esto es algo que ha sucedido más veces, sobre todo en el ámbito de la política social. Sucedió con la reforma constitucional del artículo 49, con la ampliación de permisos, con la ley ELA. Yo confío en que esta ley pueda suponer un símbolo de ese mismo empeño y un nuevo paso en esa dirección. Y creo que esto es compatible con la gesticulación y con la legítima expresión de posiciones y estrategias políticas. Es compatible hacer eso con apoyar el interés general y las mejoras en la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Así que, desde ese convencimiento, quiero de nuevo agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios y hacer, de manera expresa, un último llamamiento a sus señorías para que den un apoyo expreso y se sumen al sí en esta votación. Creo que, de verdad lo creo, que nadie pierde nada por ello aquí dentro y que ahí fuera millones de personas ganan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Votamos en un minuto.